Hablar de iglesia no es solo hablar de un templo, un espacio en el que nos reunimos. Jesús dijo que ha llegado el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es necesario que entendamos, después de todo, qué es una iglesia y cuál es el papel de la iglesia en la sociedad actual. Estén atentos a este vídeo mientras exploramos los verdaderos misterios de ser un cristiano aprobado por Dios y cómo podemos vivir una vida cristiana agradando y cumpliendo la palabra de Dios en su integridad. Antes de continuar con este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Empecemos con un pequeño punto. ¿Dónde se reunían los antiguos en el pasado? La Biblia nos dice que antes los judíos adoraban en el templo y los samaritanos adoraban en el monte. Por esta razón estos dos pueblos mantenían cierta divergencia en las costumbres porque unos argumentaban que era posible encontrar a Dios en el templo y los otros argumentaban que fue posible encontrar a Dios en la montaña, pero Jesús en el Nuevo Testamento, cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana, hace una revelación sorprendente y le hace entender a esa mujer lo que es una iglesia. Al fin y al cabo, los samaritanos y los judíos no se hablaban por estas diferencias culturales sobre cómo debían adorar a Dios, pero Jesús viene a traerle la verdadera esencia de una iglesia a esa mujer y dice que el verdadero adorador es el que adora al Padre, en espíritu y en verdad. Déjame decirte algo, mi amado hermano, no necesitamos un templo ni una casa para orar, la Biblia dice que somos la iglesia. El Espíritu Santo de Dios no vive entre cuatro paredes, sino que vive dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo no se cierne sobre una casa, sino que entra en nuestro corazón y obra para darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y así poder vivir una vida cristiana plena. No os dejéis engañar por las tentaciones de este mundo que nos traen otras formas de adorar a Dios. Una de las cosas que claramente ha desviado la atención de muchas personas en estos días son las cosas de este mundo que aparentemente nos traen sentimientos de placer, pero de ninguna manera contribuyen a nuestra comunión con Dios. Abandonemos todos los ídolos, todo lo que en algún momento nos separa de Dios y volvamos nuevamente al Creador porque Él nos está esperando. La Biblia dice que Jesús está tocando a nuestra puerta y si lo escuchamos y lo dejamos entrar, Él entrará a nuestros hogares y cenará con nosotros, que seamos sensibles a su voz y que escuchemos su llamado. La Biblia dice elige hoy, porque hoy es el momento adecuado para que regresemos a Dios y reconozcamos su grandeza. Hoy en día, en algún momento, la gente se preocupa mucho por las iglesias, donde podemos adorar a Dios. Muchos hacen comparaciones porque esa iglesia es mejor que otra. No importa si una iglesia es mejor que otra. Lo que importa es Cristo en nuestras vidas, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, no tomará cierta iglesia, cierta denominación religiosa, sino que tomará a todos los que lo aceptaron en vida y a todos los que murieron en Cristo, estos ascenderá al cielo con Cristo. La Biblia nos habla de la Iglesia universal que es la Iglesia de Cristo. Que entendamos este concepto para que no nos dejemos engañar. No os dejéis engañar pensando que la iglesia es un espacio perfecto, porque la iglesia es dirigida por hombres. Tenemos allí un pastor que guía a sus ovejas. Sin embargo, la cabeza es Cristo y es en Cristo donde debemos inspirarnos. Es en Cristo que debemos poner toda nuestra fe, todo nuestro corazón, para que Él no solo obre en nuestro corazón, sino que obre con nuestro liderazgo porque muchos en algún momento van a una iglesia buscando un líder perfecto, pero al mismo tiempo cuando llegan allí, no encuentran esta perfección y pueden pensar que no necesariamente necesitan ir a la iglesia. Al igual que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, no le importaba cenar con pecadores y entrar en casas de pecadores. La Biblia dice que un hombre llamado Zaqueo un día escuchó que Jesucristo pasaba por su ciudad y tuvo miedo de llegar hasta Jesús, decidió subirse a un árbol para tratar de ver a Jesús pasar por su ciudad.
Sin embargo, Jesús, siendo Dios, supo que Zaqueo lo estaba viendo en ese mismo momento y dijo: Zaqueo, ¿por qué te escondes de mí? Baja de allí, porque hoy entraré en tu casa y cenaré contigo. Zaqueo no necesitó ir a una iglesia para que Jesús entrara a su casa. Jesús ese día no solo entró en la casa de Zaqueo, sino que entró en el corazón de Zaqueo. ¿Y cuál es la prueba más grande que podemos ver de que Zaqueo verdaderamente fue salvo por Cristo? Se arrepintió tanto que decidió darles a todos los que robó 3 veces más de lo que ella había robado. Esta es la mayor prueba de que Zaqueo efectivamente se arrepintió cuando tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, lo que necesitamos no es reconocer verdaderamente una entidad religiosa, sino simplemente mirar a Cristo y concentrarnos en Él. Él trabajará en el resto de nuestras vidas. La Biblia nos dice lo agradable que es para los hermanos vivir en unidad. Por esta razón se estableció un templo en el cual podríamos reunirnos para que juntos adoremos a Dios y así confraternizar. Pero la verdadera oración no es la que hago con mis hermanos, sino la que hago en mi hogar cuando doblo mi rodilla y reconozco la grandeza de Dios, y cuando le pido que venga a mi vida y siga haciendo su trabaja en mí. Por supuesto, estamos en una generación de muchas ilusiones en la que muchas veces necesitamos estar conscientes de a qué líder debemos seguir, a qué iglesia debemos seguir, porque así como en el pasado los apóstoles predicaron el Evangelio de Dios y con el paso de los años este Evangelio fue difundido. Hoy nos damos cuenta que existen muchas denominaciones religiosas y muchas de ellas en algún momento pueden huir de lo que es la esencia de la palabra de Dios, pero toda la iglesia debe predicar una y única cosa, la muerte y resurrección de Jesucristo, y que no hay otro que pueda salvarnos sino Cristo, que estemos atentos a cualquier señal y la única manera de protegernos de todo esto es conociendo la palabra de Dios. Los apóstoles de Cristo después de la muerte de Jesucristo, ministraron la palabra de Dios con la intención de llevar este mensaje a todos y así el mensaje de Dios se ha ido difundiendo hasta el día de hoy y la misma palabra que se predicó en el pasado aún se mantiene. Predicado hoy, que podamos entender este concepto de iglesia y que sepamos cuál es la verdadera misión de la iglesia. La iglesia tiene la misión de difundir la palabra de Dios. La iglesia tiene la misión de edificar a sus miembros. Estas son las principales misiones que tiene la iglesia. Toda iglesia que huye de esto, en algún momento estará huyendo de la verdadera esencia de lo que es el cristianismo. Que estemos atentos y meditemos la palabra día y noche. Jesús nos dijo que el que adora en espíritu y en verdad, ese es un verdadero adorador y esa mujer creyó en Cristo porque vio la verdad en sus palabras, que el hermano al hablar de Cristo no habla con dudas, sino que habla con certeza de lo que hizo en su vida y de lo que puede hacer en la vida de tantas otras personas que aún no han oído hablar de él. Invita a tu amigo, invita a tu familiar para que juntos adoren a Dios, para que juntos aprendan, no dudes en meditar la palabra de Dios, no dudes en hablar de Cristo Jesús, no dudes en orar día y noche porque la oración es la mejor manera que tenemos de comunicarnos con Dios, es la mejor manera que Dios tiene de hablarnos y eso nunca cambiará. Muchas gracias a todos los que se quedaron aquí, si aún no estás suscrito suscríbete al canal, comenta este vídeo y vemos en el próximo vídeo.